Hola, soy Juan Elías Mireles Gamiño. Es un gusto para mí estar con ustedes en el cuarto Congreso Internacional Historia y Videojuegos. Agradezco al comité organizador y al comité científico por el espacio. A continuación, presentaré mi tema, el videojuego como objeto cultural. En la actualidad del siglo XXI, donde toda clase de medios de comunicación mantienen a las sociedades y comunidades humanas intrínsecamente relacionadas e informadas, los problemas de un pequeño sector de la población repercuten en cada rincón del mundo. El videojuego promueve otra manera de interacción social y es menester de nosotros como estudiosos del patrimonio, el arte, la filosofía y la historia comenzar a dilucidar su utilidad en el contexto de la humanidad contemporánea. Un acontecimiento y hecho histórico otorgan relevancia a la cotidianidad diaria de las sociedades humanas. Es la tecnología el elemento que nos permite describir dichos momentos y épocas de la humanidad. La tecnología es un medio que permite ubicar y relacionar a una persona al momento histórico del que forma parte. Son las necesidades biológicas y culturales de la humanidad de cada tiempo las que responden a las actividades sociales de toda índole, sean políticas, económicas, biológicas, culturales y lúdicas. La arqueología, entendida como el estudio de las sociedades pretéritas en su contexto, tiene como método el examen sistemático de objetos materiales que son evidencia de la actividad humana. Entonces, dichos factores son representados en la cultura. Estos constituyen una respuesta al mecanismo de adaptación de la especie al medio ambiente. Sin embargo, el conjunto de las características de la humanidad que derivan de su biología son satisfactorios también solventados por los elementos culturales representados en la tecnología de un tiempo y geografía del lugar en el que se desarrolla. Los últimos eventos de la humanidad acontecidos desde finales de 2019 han ejemplificado la necesidad vital del ser humano por entenderse como un animal social, político, económico, racional, ético, biológico y espiritual. Actualmente es muy común concebir que un individuo se encuentra mentalmente dividido por no ser capaz de llevar una vida útil de acuerdo a estos puntos anteriormente mencionados. En la antigüedad, los filósofos clásicos tuvieron en común cuestionar aspectos que formaron parte de la mentalidad del ser humano desde sus orígenes. Estas temáticas siempre estuvieron vinculadas al aprovechamiento tecnológico ante una problemática en particular. Dicho proceso tuvo la finalidad de resolver las necesidades biológicas y culturales propiciadas por el medio ambiente. Un artefacto es el resultado de la concepción de varias problemáticas ocurridas en la naturaleza humana y su medio en el que se desarrolla. Por ello, es considerado como un producto del arte y la tecnología proveniente de varias disciplinas del saber. La acumulación de un artefacto u objeto que permita la apreciación del mismo por su utilidad al satisfacer las necesidades de la humanidad es un fenómeno observado desde los grupos humanos más primigenios hasta las sociedades contemporáneas. A continuación, voy a presentarles a algunos creadores de contenido pertenecientes al mundo hispano. Ellos nos pueden ayudar a entender la temática del coleccionismo. Aquí vemos a Arlan360 durante una transmisión en vivo comentando noticias, avances y reseñas sobre el mundo de los videojuegos. En la siguiente ilustración lo vemos en su video Astro City Mini, la nueva consola mini de Sega. Aquí analizó el futuro impacto comercial que tendría la consola de sobremesa y examinó las características del producto. También explicó la repercusión social de los videojuegos en las máquinas arcade durante las décadas de 1980 y 1990. Para ejemplificar las fuentes directas de la historia, les muestro estas dos imágenes, del lado izquierdo a Sacel y del lado derecho a Hachi. Sacel en su video, la mejor revista de videojuegos de la historia, analizó el contenido de la revista Mega Sega. Es importante notar que los creadores de contenido, además de hablar sobre la actualidad del mundo de los videojuegos y los programas de antaño, utilizan revistas, pósters, muñecos y otros objetos para ejemplificar el impacto que tuvieron dichos elementos en sus vidas y comparten el sentimiento de historicidad de los mismos con su público. Hachi está mostrando su colección de consolas marca Sega. Los videojuegos forman parte de un patrimonio tangible e intangible de la humanidad, porque se necesita del sistema en específico o un emulador para reproducir un videojuego que fue desarrollado para cierto equipo de entretenimiento. Solamente así se puede aprovechar sus características artísticas como son el sonido, el apartado gráfico, su narración y diseño. En la siguiente imagen vemos a Mari Ali y a Sacel jugando Euro Truck Simulator 2 durante una transmisión en vivo. El videojuego, ahora visto como un bien de consumo, es definido por este tipo de actividades, las cuales de carácter muy importante son influyentes en determinar si es rentable para su compra, para ser alquilado, para coleccionarlo o solamente tomarlo como un entretenimiento más. En estas dos imágenes muestro a Slowbulus y su habitación gamer. Slowbulus en su video Sonic Adventure, la gran aventura de Sonic en 3D, analizó uno de los juegos
del personaje ya mencionado y explicó el parteaguas que significó la manera de ver al personaje en 2 dimensiones a 3 dimensiones. Esto ejemplifica una adaptación tecnológica ocurrida por la necesidad del ser humano en sus actividades del entretenimiento y también son de un carácter cultural. Slowbulus en sus videos comenta las cualidades de los videojuegos, habla sobre sistemas pasados considerados retro y también se dedica a la temática actual. Sin embargo, su labor como coleccionista contribuye a examinar la manera en cómo los individuos van a admirar la tecnología que formó parte de los primeros años de su vida y observa los objetos que marcaron una época o moda. La habitación gamer de Slowbulus es importante para notar la actividad del coleccionista. Para ellos, el videojuego, al ser considerado como un objeto cultural, tendrá un valor económico, social y artístico único. Ello hablará del legado de dicha tecnología en las actividades humanas. El patrimonio tangible e intangible de un videojuego está formado por los elementos que lo constituyen de manera física, como son la caja, el manual de instrucciones, el sistema de entretenimiento al que formó parte, el disco o el cartucho. A continuación, vemos a Spinecart durante sus videos 20 años sin estrenarse y mi colección de Dreamcast. Aquí él explicó lo que lo incentivó al coleccionismo y habló sobre su consola y videojuego favoritos. En su canal de YouTube examina las particularidades de cada sistema de entretenimiento, habla de las cualidades de los videojuegos de épocas pasadas y actuales. También tiene una parte importante dedicada a la difusión del coleccionismo retro. Además es de apreciar que incluye sistemas de portátiles de fabricación china, llamados popularmente plástico chinoso. Aquí él hace referencia a algún comercial que surgió en los últimos años por causa del coleccionismo del videojuego retro. Esto es muy importante porque estos aparatos chinos es donde actualmente se pueden jugar las consolas denominadas retro. El trabajo de Spinecart es muy enriquecedor para la temática de la presentación, porque en su sección dedicada al coleccionismo podemos apreciar dicha actividad humana en una manera más cercana, estableciendo para nuestro estudio sistemas de valores de prestigio, económicos y emocionales, que convierten al videojuego en un objeto cultural, porque nos habla de la historicidad de dicha tecnología en la mentalidad humana. En estas imágenes vemos a Rubius mostrando los sistemas y juegos retros que adquirió, lo que ocasionó que se le elevaran los precios de los productos. Por consiguiente, es notoria esa emoción provocada por el coleccionismo. Esta nos habla de la capacidad del ser humano por indagar en su origen. En el caso del coleccionismo de videojuegos, la etapa más temprana de su vida, la infancia. En otras épocas y actualmente, los objetos que formaron parte del coleccionismo fueron pinturas, esculturas, restos óseos ya sean de ancestros homínidos o de fauna, objetos cerámicos y líticos, por dar un ejemplo. Entonces, el coleccionismo nos habla de la historicidad del ser humano en la admiración que le produce la tecnología, la cual describe su adaptación a la naturaleza expresada en su supervivencia. El coleccionismo, durante la era digital como lo fue en el siglo XIX, forma parte de la historicidad de la humanidad, representado en la emoción de examinar una particularidad de lo que compete definir a una sociedad. Es decir, es una manera de explicar el desarrollo y estudio de las mentalidades que forman parte del pensamiento filosófico, social, político, científico, artístico y cultural de los seres humanos. En conclusión, las humanidades digitales son las materias constituidas por las ciencias humanas que se encargan de estudiar el impacto y relación de la tecnología con las facultades del ser humano en su vida en sociedad. Sin embargo, la antropología filosófica nos permitirá comprender el uso de la tecnología como un sustituto a la carencia de alguna facultad humana. En el caso de la actual pandemia y el aislamiento social, es Internet, las redes sociales y los videojuegos los elementos tecnológicos que permiten la comunicación y estimulación de actividades humanas en una sana distancia. La arqueología podrá considerar un videojuego como un artefacto efímero, es decir, un objeto donde se encuentran elementos tangibles e intangibles de la creatividad humana. Estos representados en el diseño del mismo, su programación, apartado artístico, guión e impacto económico. Sin embargo, son los factores emotivos del videojuego los que dotan de un valor artístico y es el coleccionista el personaje que nos auxilia a entender el fenómeno de la cultura del videojuego. Finalmente, un videojuego podrá formar parte de una gran producción, pero serán aquellas piezas coleccionables las que hablen de su utilidad en las sociedades humanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.